Vayan conmigo, por favor, a Salmo 46. Vamos a leer, por favor, los versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué hacer cuando está la tribulación, la angustia y los problemas tan cerca? ¿Qué hacer cuando están allí tocando a la puerta la tribulación, la persecución, los problemas? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿A dónde debe correr el cristiano cuando vengan los tiempos difíciles? El Salmo 46 es un llamado a que el cristiano, a que el Hijo de Dios, a que la persona que tiene a Cristo como su Señor y Salvador recurra a Él como fortaleza y amparo de su vida. Este Salmo, o en este Salmo 46, se ha deleitado muchas personas a lo largo de la historia. Martín Lutero y sus amigos son ejemplo de cómo ellos se refugiaron entendiendo las verdades que están contenidas en este Salmo 46. En una ocasión Martín Lutero le dijo a su amigo Melanchthon, le dijo: venid, amigo, venid y cantemos el Salmo 46 y que el diablo haga lo peor. Este Salmo 46 nos habla de las promesas de Dios que necesitamos para afrontar con aplomo, valor y confianza las tribulaciones y problemas. En una sociedad donde los problemas, las aflicciones están tan latentes, tan a la vuelta de la esquina, cuando hay una sociedad tan corrompida y que nos quieren meter en su molde, el Salmo 46 ayuda al cristiano a no temer. Sigue adelante, sigue fiel al Señor, no temas, aunque todos se ensañen y se confabulen en contra de ti. No caigas en su anzuelo, no caigas en la ansiedad, no coloques tus principios en detrimento de lo que te piden los demás. No los niegues. Dios es el sostén y el consuelo que necesitamos. Como dice el pastor Eugenio Piñero, no importa cuán tenebrosa sea la adversidad, la prueba o la oposición que experimentemos. Aquí en el Salmo encontramos la luz y el sostén y el consuelo que nuestro corazón necesita. Hemos aprendido la primera estrofa que va desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En esta estrofa de los primeros 3 versículos del Salmo nos habla de la declaración genuina y veraz que tiene el pueblo de Dios con su Dios. ¿Cuál es la confianza del pueblo de Dios? No son sus contactos, no es su cuenta bancaria, no es el porvenir, no es el tarot, el horóscopo, no es nada de eso. Es el Dios verdadero y todopoderoso. Por eso dice Dios, Elohim, el verdadero, es nuestro amparo. En la segunda estrofa, hasta donde hemos estudiado, hemos visto la primera parte de la segunda estrofa. Versículos 4 y 5 nos habla de la provisión que da Dios para enfrentar las situaciones. Él señala que esa provisión está en la ciudad de Dios. La ciudad de Dios en el Antiguo Testamento se entendía como Jerusalén, como Sión, la ciudad de Dios.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, nos declara o nos aclara el panorama. La verdadera ciudad de Dios es la iglesia. Es la iglesia. Allí el Señor da un río, dice, del río, versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El Señor provee una gracia especial en la iglesia, una provisión para mantener y sustentar y alegrar en medio de las tribulaciones a su iglesia. La iglesia no solamente debe decir, por tanto no temeremos, sino que también la iglesia dice, yo estoy alegre. Yo estoy alegre a pesar de. El Señor va a dar su provisión en la iglesia, aunque se opongan todas las huestes del maligno. No van a prevalecer porque Dios va a seguir irrigando y fortaleciendo a su pueblo. Esa es una seguridad y una fortaleza que tenemos. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, pero otra cosa, el versículo 5, ¿qué ofrece Dios? Lo último que vimos hace 2 semanas. Dios está en medio de ella. Así como Dios estuvo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, mostrando su gloria, es lo que hemos aprendido en esta mañana. El Señor también muestra su gloria particular y especial. Dios está en todos lados, pero Él muestra y manifiesta su presencia particular en la iglesia. Dios está en medio de ella. Él es el primer inquilino en su iglesia. Él es el primero que llega a la iglesia. Debemos ser puntuales porque Él nos espera. Dios está en medio, no será conmovida porque Él está en medio. Él es garantía de que no habrá conmoción. No habrá conmoción. Pero no solamente Él es garantía de que no habrá conmoción, no habrá remover de los cimientos, sino que su presencia garantiza también su ayuda. No la ayuda cuando queremos, sino cuando Él lo ve propicio. Dice, Dios la ayudará, última parte del versículo 5, Dios la ayudará. ¿A quién ayudará? A la ciudad de Dios, la iglesia. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hay un momento en donde parece toda oscuridad, pero el Señor lo va a romper con su ayuda. Pero Dios garantiza su ayuda. Es lo que hemos visto hasta ahora del Salmo 46. Hoy, si Dios nos asiste y nos ayuda, veremos los versículos 6 y 7 para terminar la segunda estrofa del Salmo 46. El salmista, que por cierto no es David. Fíjense el título en algunas de las Biblias dice, al músico principal de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. El salmista no es David en sí, sino los hijos de Coré. Por lo tanto, no debemos entender que es en el tiempo de David, sino mucho después. Pero para aumentar la fe del pueblo de Dios en su Dios, el salmista, o los salmistas a lo mejor, apelan, tú debes estar confiado. No solamente porque Él es amparo y fortaleza, no solamente porque Él provee lo que necesitamos, sino porque Él ha accionado cuando los demás han puesto acecho y tribulación al pueblo de Dios. Es decir, apelan a la acción y el carácter de Dios en el pasado de todo lo que han experimentado. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta mañana? Número 1, el versículo 6, vamos a hablar acerca del testimonio de la historia en cuanto a la acción de Dios. El testimonio que nos da la historia de cómo actúa Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver, versículo 7, el carácter inmutable de Dios. El carácter inmutable de Dios. Vamos con el versículo 6. En la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel,
Es un apoyo monumental que fortalece al pueblo, porque Dios ha manifestado real y genuinamente, completamente, plenamente su presencia en medio de su pueblo. El versículo 6 describe el comportamiento de Dios cuando hay acechanzas del enemigo en contra del pueblo de Dios, en contra de la ciudad de Dios. ¿Cuál ha sido la reacción de Dios? Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Ellos se enorgullecieron, ellos se confabularon en contra del pueblo y titubearon. No pudieron mantenerse firmes, es lo que está diciendo. Bramaron, echaron espuma, dice. Echaron espuma en contra, se fueron encima, pero titubearon, tambalearon, se le fueron las rodillas. Dio él su voz, se derritió la tierra. Es lo mismo que nos describe el Salmo 2. Vayan conmigo, por favor, al Salmo capítulo 2, para que podamos entender qué significa bramaron las naciones. Vamos a ir al Salmo 2. ¿Qué significa eso de bramar? ¿A qué se refiere? Bramaron las naciones. Salmo 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Decir que las naciones bramaron significa que ellos rugen en contra. Ellos se ponen de acuerdo para ir en contra del pueblo de Dios. Se levantan en contra, hacen un alboroto, hacen un tumulto, una manifestación de violencia. Por eso dice, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se ponen en un estado donde están pensando cosas malas en contra del pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué llegan esos pensamientos a ciertas personas en contra del cristiano? ¿Por qué llegan esos pensamientos del sistema mundano en contra del cristianismo? ¿Acaso no es lo que estamos viendo hoy en día con el asunto de la ideología de género? Ahora nosotros somos los retrasados, los retrógradas. Ahora somos nosotros los cavernícolas que no queremos evolucionar. Y el mundo se confabula para decirnos no solamente tontos, idiotas, sino también para ir en contra y hasta meternos presos. Ellos dicen en su corazón, versículo 3, rompamos sus ligaduras. Es decir, vamos en contra de todo lo que dice Dios. No nos sujetemos a lo que Dios dice. Dios dice que la homosexualidad es mala, pero el sistema, el mundo, la mundanalidad dice, rompamos esas ligaduras. Hagamos otra cosa. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren el señorío de Dios. Cuando alguien no quiere el señorío de Dios, tarde o temprano lo va a manifestar. Ellos odian a Dios y por lo tanto odian todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo la iglesia de Dios. Una iglesia perseguida es marca de una iglesia verdadera. Hoy en día hay un asunto delicado en un país vecino, específicamente en Bolivia. Los legisladores de allá, de esa nación, quieren meter preso a todo aquel que predique el evangelio, imagínense. Y eso no está tan lejos de nosotros.
Aquí pueden hablar mucho, pero cuando gente se confabula para estar en contra de Dios, pueden llegar a ese extremo de procurar la cárcel a aquellos que quieren ser fieles a Dios. Pero en medio de cualquier situación, ¿qué debe hacer el cristiano? Debe entender cómo ha sido el accionar de Dios en los tiempos. ¿Cómo hace Dios? Ellos se confabulan, ellos se planifican para ir en contra de lo que Dios establece y a la final titubean. No son tan agresivos como se supone que deben ser, porque Dios está en medio de su iglesia. Ladran mucho, pero Salmo 27. Salmo 27. Este sí es David, el rey David. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Fíjense que se parece bastante al Salmo 46. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El accionar de Dios es hacer titubear cuando hay personas que quieren ir en contra del cristianismo. Pareciera que ellos están prevaleciendo, pero la verdad es que el Señor los está conmoviendo a ellos, aunque no se den cuenta. Ellos se sienten frustrados porque no logran hacer su objetivo de manera clara y contundente, porque Dios está en medio de su iglesia, la está guardando, la está protegiendo. Por eso el versículo 6 termina diciendo: ¿cómo fue que ellos titubearon? Dio él su voz, se derritió la tierra. ¿Cómo se derrite la tierra? ¿Cómo se desmenuza eso? Hermanos, el Salmo 46, como dije anteriormente, fue escrito por los hijos de Coré. Y algunos asumen que fue en el contexto de una victoria del pueblo de Israel en los tiempos de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pero otros asumen, y yo creo que va más por ahí, que es de aquella victoria obtenida en el 701 a.C. sobre Sennacherib, rey sirio. Vamos allí, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 19. ¿Por qué? Porque cuando veamos este episodio, cuando el Señor les dio la victoria al pueblo de Dios en el tiempo de Sennacherib, usted se va a dar cuenta cómo realza y cómo brilla el Salmo 46 en esta ocasión. Segunda de Reyes, por favor, versículo 15 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vayan conmigo. Síganme allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 en adelante. Dice: Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿A quién se dirige Ezequías? Ezequías es aquí el rey de Judá en este momento. Sabe a quién está recurriendo. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Salmo 46. Versículo 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Dios, versículo 17, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses,
sino obra de manos de hombre, madera o piedra, por eso lo destruyeron. O sea, se supone. Pero ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Y esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. El Señor le está diciendo por medio de Isaías: ¿a quién se está burlando Sennacherib? Sennacherib no sabe con quién se está metiendo. ¿A quién has blasfemado y vituperado, Sennacherib? ¿Contra quién se ha puesto altivo tus ojos? Contra el Santo de Israel. Versículo 23. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho. ¿Qué dijo Sennacherib? Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses con más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Sennacherib se había enaltecido tanto porque había derrotado el ejército de Egipto y ahora iba en contra de Israel. Pero vayan conmigo al versículo 27. Y este es Dios hablando de Sennacherib. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Miren esa imagen que pone Dios. Te voy a agarrar con un garfio y así como viniste te voy a hacer andar por allá. Pero el versículo 31 al 37 nos dice cómo terminó este asunto. 31. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrarán en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Fíjense, Dios está allí, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Versículo 35. Y aconteció que aquella noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, el altivo, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Dios lo dijo, Dios cumplió. Dios no toma por inocente al culpable, aquel que toma su nombre en vano. Aquel que se ensoberbece en contra de Dios, aquel que quiere hacer todo en contra de Dios y de la iglesia, el Señor lo va a aplastar, tal como lo hizo con Sennacherib. ¿Quién iba a pensar que Sennacherib iba a ser derrotado? De hecho, fue tan derrotado que ni siquiera Israel lanzó una flecha. No hubo necesidad, Dios lo ayudó. Por eso el Salmo 46 dice:
Dios la ayudará al clarear la mañana. Al día siguiente, Dios deshizo el ejército asirio. Dios ayuda verdaderamente a su pueblo. Porque cuando otros vienen y quieren estar en contra de la iglesia, en contra de tu vida, en contra de la vida del cristiano, del verdadero cristiano, el Señor se levanta y hace que titubeen, da Él su voz y se derrite la tierra. La voz de Dios es potente. Cuando Dios dice algo, se hace. En 6 días hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, y lo que tú sabes y lo que no sabes. Porque a lo mejor mañana te enteras de algo, yo no sabía eso. Bueno, eso ya Dios lo había hecho con su palabra, con su voz. Con su voz. Dios hizo el universo, habló, fue hecho en el momento, no por una evolución espontánea. Si Dios no habla, no sucede nada. Cuando Dios habla, hay algo que sucede. Es tan fuerte, tan potente la voz de Dios, que en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, Cristo dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es que ni la muerte separa a la voz de Dios. Ni la muerte puede resistirse a la voz de Dios. Cuando Dios dice, te voy a ayudar, Dios lo va a hacer. He allí el amparo y fortaleza de su pueblo. ¿Por qué de temer? Por tanto, no temeremos. El Señor está con su iglesia. Aunque todo parezca se está derrumbando, aunque se caigan los montes y se traspasen al corazón del mar, aunque se caiga mi negocio, a la final no es mi negocio quien me sustenta, es Dios. Aunque pierda mis familiares, no es el amor de mis familiares ni de mi pareja la que me mantiene en plenitud, es Dios mi satisfacción y mi plenitud. Aunque pase cualquier cosa, el Señor es la fortaleza y el verdadero amparo de su pueblo. Entonces, ¿qué hace el salmista para confirmar una vez más que Dios sí es digno de confianza? Que Dios de verdad, si Él es mi Dios, ¿qué derecho tengo de temer en el futuro o en el mañana? Cuando Dios habla, su palabra es poderosa. Jesús dijo en Lucas 17, 1 al 2, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel porque vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Esa es una promesa de Dios. Entonces, tranquilízate. Que me quieren quitar esto, que me quieren hacer esto, que me quieren hacer daño. El Señor está contigo. No temas. El Señor es tu ayudador. El Salmo 46 quiere que agarres tu mirada y la dirijas a donde debe estar, verdadero refugio y amparo del pueblo. Entonces, ¿qué hace el salmista? En primer lugar, apela a la historia. Recuerda cómo se bramaron las naciones, cómo rugieron, cómo echaron espumas las naciones y a la final titubearon porque Dios dio su voz y se deshizo todo. En segundo lugar, para confirmar más la confianza en el Señor en medio de las tribulaciones, el salmista apela al propio carácter inmutable de Dios. Salmo 46, estamos en el Salmo 46, versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio no es otro que el Dios de Jacob. Podemos decirlo así también.
Nuestro refugio no es otro que el Dios de Jacob. Lo primero que vemos es, sí, el Señor hace, mira sus obras providenciales, mira cómo Él liberó a su pueblo. Y estamos viendo una historia de un pueblo rebelde, de un pueblo de Israel que al final su corazón no era circuncidado. Eran circuncidados externamente, pero su corazón no pertenecían realmente al pueblo de Dios. Y si Dios quiso liberarlos y manifestar externamente su liberación a ellos, que a la final no todos eran pueblo de Dios, imagínense aquel que sí es pueblo de Dios. Para que veas lo contundente que Dios habla y quiere que entiendas que Él es digno de tu confianza. Pero no solamente la historia, sino también cómo es Él. Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. No solamente es el Dios creador, sino el Dios que pelea. El capitán, el que va de primero. Jehová de los ejércitos. Él es quien comanda las tropas. Jehová es mi estandarte, pero Él es el que pelea. Jehová de los ejércitos es un nombre que se repite en las Escrituras, que habla de que Dios es el Dios defensor de Israel o de su pueblo, el que da seguridad, el Dios que es fiel dando seguridad. Él es el capitán victorioso. Él es el capitán que te infunde temor y confianza. Temor porque Él es el que tiene el poder. Y confianza porque si lo tengo al lado de mí, todo está bien. Ese es el Dios que está en medio del pueblo de Dios, la iglesia. Con su poder, Él no permitirá que las fuerzas del infierno, todas, prevalezcan en contra de la iglesia de Cristo. Él es Jehová de los ejércitos, verdadero capitán. Él es el rey que va. Él no es como los reyes humanos. Cuando dice Jehová de los ejércitos, no es que agarra un puñado de peones, vayan. Vamos a ver cómo sale eso y después voy yo. No, no es pila. No es eso. Dios realmente defiende a su pueblo. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Acaso no es una promesa de Dios que Él es tu defensor? Por tanto, no temeremos. No vemos al capitán de ese ejército de manera física. Por lo tanto, debemos verlo de manera espiritual. Porque Dios pelea por nosotros las batallas más importantes y las que están fuera de nuestro acceso, las batallas espirituales. Por lo tanto, en Efesios capítulo 6 nos dice que debemos colocarnos la armadura de la fe. La armadura que no se ve, pero es la armadura de la confianza en el Señor. Debemos colocarnos esa armadura. Esa armadura en Efesios capítulo 6, como nos dice. Y debemos ver que el Señor no solamente nos provee protección, sino que Él mismo pelea por nosotros. Eso debe llenarnos de confianza. Jehová de los ejércitos es un nombre de autoridad, es un nombre que te debe infundir temor y confianza. Pero también dice, nuestro Dios, fíjense todas las cosas que se declara de Dios. Elohim, el creador, el que es capitán de los ejércitos y pelea en contra de los que quieren hacer daño a su iglesia, sino también es el Dios de Jacob. No hay otro Dios sino el Dios de Jacob.
Cuando se habla del Dios de Jacob, se habla el Dios de gracia. ¿Quién era Jacob? ¿Alguien que merecía que Dios lo guardara? ¿Quién era Jacob? ¿Alguien que merecía que Dios fuera su torre fuerte y su escudo? No lo merecía para nada. Jacob, el suplantador, el mentiroso, el engañador. De todos el que menos podía reclamarle a Dios: Dios, ven conmigo, quiero que estés conmigo. De todos el que menos debía abrir su boca es él. Pero aún así Dios se le aparece en Betel y Dios le dice: yo te voy a hacer que vuelvas aquí en paz. Y así fue. Y a la final de todos sus días vemos cómo Jacob se expresa de su Dios. Génesis 49. Génesis 49. No pierda, por favor, Salmo 46. En Génesis 49, Jacob le llega a sus hijos. Bueno, no le llega a sus hijos, los hijos llegan a él, mejor dicho. Pero él los bendice a cada uno. Y en la bendición hacia José, Jacob da una declaración hermosa de cómo él ha experimentado a Dios. Quiero decir algo también antes de esto. Si usted ve el Salmo 46, en este versículo 7 nos dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el versículo 11 vuelve a decir lo mismo: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, en esta ocasión no pretendo profundizar en lo que significa el Dios de Jacob, como sí lo haré cuando abordemos el último versículo para cerrar el Salmo 46. Solamente voy a dar algunas cosas como abrebocas para después profundizar lo que dice el Dios de Jacob. Pero fíjense cómo Jacob se expresaba de Dios. Génesis 49, versículo 22 en adelante. He aquí Jacob bendiciendo a José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Subraya ahí fuente. Recuerda el Salmo 46. Hay un río que alegra. Hay una rama fructífera, José, que estaba junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. ¿Qué arqueros eran esos? Sus propios hermanos, su propia familia estaba en contra de José. Le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Debemos entender esta palabra fuerte como un castillo. La fortaleza de Jacob, el fuerte de Jacob. Nosotros como venezolanos no manejamos este término como voy a hacer un fuerte. Es un término militar, ¿cierto? En otros países sí lo manejan más. Entonces, para que nosotros podamos entender, entonces yo digo el castillo inexpugnable, el fuerte de Jacob, el castillo de Jacob, el refugio de Jacob, es lo que quiero decir. Las manos de José se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vamos a profundizar en esto en el último versículo, pero solamente digo estas cosas. El fuerte de Jacob, Jacob experimentó que Dios era su fortaleza en primer lugar. Número 2, experimentó el cuidado pastoral de Dios. Y en tercer lugar, experimentó que Dios era su verdadera roca. Y eso lo vamos a ver después, qué significa todo esto. Pero fíjense cómo Jacob, al final de sus días,
que no merecía el favor de Dios, vio como todo el favor de Dios se le puso a él. Porque en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Y Jacob estaba en Cristo, independientemente de quién era o quién fue. Al final de sus días vemos que él experimentó todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Para Jacob, el Proverbio 18:10, que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, fue una verdad en su vida. Aunque él pudo decir: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el injusto, inclusive, y será levantado. Pero no, Jacob también fue justificado, porque ¿quién de nosotros aquí es justo? Entonces el Dios de Jacob es el Dios de gracia. Dios de gracia. No mereces que Dios esté a tu lado, y aún así Dios lo hace. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, no temeremos. Eso quiere decir que Dios es mi fortaleza, no porque me lo merezca, sino porque Dios designó que eso sea así. Y eso debe dar más y más confianza. No porque yo me porto bien, Dios es mi fortaleza, sino porque yo estoy en Cristo. Hay seguridad. Jacob fue hecho hijo de Dios no por sus obras, sino por la gracia de Dios. No por sus obras, sino por la gracia de Dios. Nada va a ocurrir al verdadero hijo de Dios, a menos que Dios lo permita. Jehová, Dios de los ejércitos y el Dios de Jacob. Porque Jacob también sufrió muchas cosas. Si me pongo a contarle la vida de Jacob, pero al final él terminó entendiendo que Dios fue su pastor. Pero él sufrió también. Por lo tanto, sea lo que sea, pase lo que pase, el cristiano a la final entiende que Dios es su pastor, que Dios es su fuerte, que Dios es su roca firme, inconmovible. No porque Él se lo merezca, sino porque todo es por gracia. Hermanos, no te apartes del Señor. Hermanos, no escuchen las voces del infierno mismo que dicen: ¿para qué vas a seguir en la iglesia si eres un hipócrita? ¿Para qué vas? Si te portaste mal esta semana, ¿para qué vas? No te alejes de la iglesia, porque al final Dios no te va a otorgar las cosas porque te lo merezcas, sino porque Dios es Dios de gracia. No te lo ganas. Y aunque el diablo diga: mira que te portaste mal, no mereces las bendiciones de Dios, tú debes decirle: es verdad, no merezco las bendiciones de Dios. Tienes razón, en eso tienes razón, engañador. Pero yo no te confío a ti, yo confío en el Señor y sé que en Él hay perdón y hay gracia. Confía en la gracia de Dios. No seas como Judas, que entendió lo que hizo y se ahorcó. Seamos como Pedro, que negó al Señor, también lo traicionó y aún así fue restaurado en Cristo. Aplicaciones. Número 1. Debemos cultivar una conciencia inteligente y firme de la inmutabilidad de la relación de Dios con su pueblo. Debemos cultivar siempre, recordar, meditar una conciencia inteligente y firme sobre la inmutabilidad de la relación entre Dios y su pueblo. La relación es inmutable. No depende de que si me porto bien, si me porto mal. La idea es que te portes bien, obviamente, no estoy diciendo lo contrario. Pero eso no condiciona, yo no condiciono que Dios sea mi amparo y fortaleza. Número 2, debes conocer más los nombres de Dios. Porque mientras tú más conoces los nombres de Dios, más entiendes su carácter y más confianza tendrás en medio de las pruebas. Número 3, cultiva el conocimiento de la historia de Dios con su pueblo.
cultiva el conocimiento de la historia que ha habido entre Dios y su pueblo. Las historias del Antiguo Testamento no están para dárselas a los niños, sino para darte confianza. Para que entiendas que ese mismo Dios es tu Dios. Y que ese mismo Dios que liberó a ellos que no se portaban bien, los liberó por gracia, también te puede liberar por gracia. Hermanos, cuando todo se confabule y te aceche, cuando todo se ponga en contra de ti, ve a la verdadera fortaleza y provisión. No te alejes de la iglesia porque Dios está en medio de ella. Él la ayudará a clarear la mañana. No te alejes. No creas que te vas a guardar tú solo. Ve y experimenta que Dios es tu verdadera fortaleza y amparo. Dios mediante, nos falta poco para terminar de considerar el Salmo 46. Pero recuerda esto importante. Conoce más al Señor. Tú te crees hijo de Dios, te crees hija de Dios. Cultiva más profundamente el conocimiento de Él. ¿En dónde? En las Escrituras. ¿Dónde también? En la iglesia. Allí está la provisión de Dios. No te alejes. Sigue adelante. Y por favor, durante la semana, no vivas como el diablo. No simplemente sea una fachada de piedad. ¿Sabes qué es piedad? Piedad es vivir según los parámetros bíblicos. Eso es piedad. Si Dios dice esto, yo soy eso. Si Dios dice que esto no debe ser, esto entonces no debe ser y listo, soy piadoso. No necesito tener una aureola en la cabeza, un santurrón. No. Me someto a Cristo. No soy como aquellas naciones que bramaron y querían quitar sus ligaduras. Sométete voluntariamente a Dios, a Cristo. Hace a Cristo el Señor de tu vida. Él será tu refugio y amparo. Si aún no te has comprometido con el Señor, si aún no has venido en arrepentimiento y fe a Cristo, es hora de que lo hagas. Porque si no, Dios no será tu amparo y fortaleza, sino que será tu juez. Y tu juez perfecto. El Señor nos guarde y nos ayude a evaluarnos. No tenemos permiso de temer. Oramos. Bendito Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este salmo hermoso, Señor, quien redactó esto seguramente estaba pensando cómo liberaste al pueblo, a ese pueblo físico y externo. Cómo lo liberaste fue evidente cuando lo liberaste de un rey tan perverso como el rey asirio Sennacherib. Impensable, y tú lo hiciste porque tú diste tu voz y fue hecho. Tú lo prometiste y fue así. Ayúdanos a entender quién eres tú para nosotros. Gracias porque por medio de Cristo, como dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias porque en Cristo tenemos paz contigo, Señor, y no estamos en rebeldía. Pero ayúdanos a entender, Señor, que temer, que desfallecer, a la final es una falta de respeto, Señor, porque tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, eres Jehová de los ejércitos y eres el Dios de Jacob, el fuerte, el que da la gracia. Ayuda a que nuestra fe se fortalezca y seguir adelante. En este año, Señor, que nos toca, todo lo que nos tocará por providencia tuya, ayúdanos a refugiarnos real y genuinamente en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.